que mereciera escucharse, y su esposa aún menos. Pero esto no era ninguna desgracia en especial porque lo mismo ocurría con la mayor parte de sus invitados, casi todos víctimas de una u otra de las siguientes inhabilidades para ser considerado agradable. Falta de juicio, ya sea natural o cultivado. Falta de elegancia, falta de espíritu o falta de carácter. Cuando las señoras se retiraron al salón tras la cena, esa indigencia se hizo particularmente evidente, dado que los caballeros habían enriquecido la conversación con una cierta variedad, la variedad de la política, del cerco de las tierras y de la doma de caballos, pero todo eso acabó y un solo tema ocupó a las señoras hasta la llegada del café, y este fue comparar las respectivas estaturas de Harry Dashwood y el segundo hijo de Lady Middleton, William, que tenían aproximadamente la misma edad. Si los dos niños hubieran estado allí, se podría haber zanjado fácilmente el asunto midiéndolos de una vez. Pero como solo estaba presente Harry, todo fue conjeturas por ambas partes, y cada cual tenía derecho a ser igualmente terminante en su opinión y a repetirla una y otra vez todas las veces que quisiera. Se tomaron los siguientes partidos. Las dos madres, aunque cada una convencida de que su hijo era el más alto, educadamente votaron a favor del otro. Las dos abuelas, con no menos parcialidad pero con mayor sinceridad, apoyaban con igual afán a sus propios vástagos. Lucy, que por ningún motivo quería complacer a una madre menos que a la otra, pensaba que los dos muchachitos eran notablemente altos para su edad, y no podía concebir que hubiera ni siquiera la menor diferencia entre ellos. Y la señorita Steele, con mayor afán aún, se manifestó tan rápido como pudo a favor de cada uno de ellos. Elinor, tras haberse decidido una vez por William, con lo que ofendió a la señora Ferrars, y a Fanny más todavía, no vio la necesidad de seguir insistiendo en el punto. Y Marianne, cuando se le pidió su parecer, ofendió a todo el mundo al declarar que no tenía ninguna opinión que dar, ya que nunca había pensado en el asunto. Antes de abandonar Norland, Elinor había pintado un par de pantallas muy bonitas para su cuñada, las cuales, recién montadas y traídas a la casa, decoraban su actual salón. Y como estas pantallas atrajeran la mirada de John Dashwood al seguir a los otros caballeros a dicho aposento, las tomó y se las alargó solícitamente al coronel Brandon para que las admirara. Las hizo la mayor de mis hermanas, le dijo, y a usted, como hombre de gusto, con toda seguridad le agradarán. No sé si ya ha visto alguna de sus obras antes, pero en general tiene reputación de dibujar muy bien. El coronel, aunque negando toda pretensión de ser un entendido, admiró con gran entusiasmo las pantallas, como lo habría hecho con cualquier cosa pintada por la señorita Dashwood. Y como ello por supuesto despertó la curiosidad de los demás, las pinturas pasaron de mano en mano para ser examinadas por todos. La señora Ferrars, sin saber que eran obra de Elinor, pidió muy, en especial mirarlas. Y tras haber sido agraciadas con la aprobación de Lady Middleton, Fanny se las presentó a su madre, dejándole saber al mismo tiempo, de manera muy considerada, que las había hecho la señorita Dashwood. Dijo la señora Ferrars, muy bonitas, y sin prestarles la menor atención, se las devolvió a su hija. Quizá Fanny pensó por un momento que su madre había sido harto grosera, pues, enrojeciendo un tanto, dijo de inmediato: son muy bonitas, señora, no es verdad, pero entonces probablemente la invadió el temor de haber sido demasiado cortés, demasiado entusiasta en su alabanza, porque de inmediato agregó: ¿no le parece, señora, que tienen algo del estilo de pintar de la señorita Morton? Su pintura es realmente deliciosa. Qué bien hecho estaba su último paisaje. Muy bien. Pero ella hace todo muy bien. Marianne no pudo soportar esto.
Ya estaba enormemente disgustada con la señora Ferrars. Y tan inoportuna alabanza de otra a expensas de Elinor, aunque no tenía la menor idea de lo que ello significaba, la impulsó a decir con gran vehemencia. ¡Qué manera más curiosa de elogiar algo! ¿Y qué es la señorita Morton para nosotras? ¿Quién la conoce o a quién le importa? Es en Elinor que estamos pensando y de quien hablamos. Y así diciendo, tomó las pinturas de manos de su cuñada para admirarlas como se debía. La señora Ferrars pareció extremadamente enojada, y poniéndose más tiesa que nunca, devolvió la ofensa con esta acre filípica. La señorita Morton es la hija de Lord Morton. Fanny también parecía muy enojada, y su esposo se veía aterrado ante la audacia de su hermana. Elinor se sentía mucho más herida por la vehemencia de Marianne que por lo que la había originado. Pero la mirada del coronel Brandon, fija en Marianne, mostraba a las claras que él solo había visto cuanto había de amable en su reacción. El afectuoso corazón incapaz de soportar ni el más mínimo desprecio dirigido a su hermana. Los sentimientos de Marianne no se detuvieron allí. Le parecía que la fría insolencia del comportamiento general de la señora Ferrars hacia su hermana vaticinaba para Elinor esa clase de obstáculos y aflicciones que su propio corazón herido le había enseñado a temer. Y apremiada por el fuerte impulso de su propia sensibilidad y afecto, después de algunos momentos se acercó a la silla de su hermana y, echándole un brazo al cuello y acercando su mejilla a la de ella, le dijo en voz baja pero urgente. Querida Elinor, no les hagas caso. No dejes que a ti te hagan infeliz. No pudo decir más. Agobiada, ocultó el rostro en un hombro de Elinor y estalló en llanto. Todos se dieron cuenta, y casi todos se preocuparon. El coronel Brandon se puso en pie y se dirigió hacia ella sin saber lo que hacía. La señora Jennings, con un muy juicioso, pobrecita. De inmediato le alargó sus sales. Y Sir John se sintió tan desesperadamente furioso contra el autor de esta aflicción nerviosa, que de inmediato se cambió de lugar a uno cerca de Lucy Steele y, en Susu. Ross, le hizo un breve recuento de todo el desagradable asunto. En pocos minutos, sin embargo, Marianne se recuperó lo suficiente para poner fin a todo el alboroto y volver a sentarse con los demás, aunque en su ánimo quedó grabada durante toda la tarde la impresión de lo ocurrido. Pobre Marianne, le dijo su hermano al coronel Brandon en voz baja apenas pudo contar con su atención. No tiene tan buena salud como su hermana. Es muy nerviosa. No tiene la constitución de Elinor. Y hay que admitir que para una joven que ha sido una beldad, debe ser muy penoso perder su atractivo personal. Quizá usted no lo sepa, pero Marion era notablemente hermosa hasta unos pocos meses atrás. Tan hermosa como Elinor. Y ahora, puede usted ver que de eso ya no le queda nada. Capítulo 35. La curiosidad de Elinor por ver a la señora Ferrars estaba satisfecha. Había encontrado en ella todo lo que hacía indeseable una mayor unión entre ambas familias. Había visto lo suficiente de su arrogancia, su mezquindad y su decidido prejuicio en contra de ella para comprender todos los obstáculos que habrían dificultado su compromiso con Edward y pospuesto el matrimonio, si él hubiera estado libre. Y casi había visto lo suficiente para agradecer, por su propio bien, que el enorme impedimento de su falta de libertad la salvara de sufrir bajo aquellos que podría haber creado la señora Ferrars. La salvara de tener que depender de su capricho o de tener que conquistar su buena opinión. O al menos, si no era capaz de alegrarse por ver a Edward encadenado a Lucy, decidió que, si Lucy hubiera sido más agradable, tendría que haberse alegrado. Elinor pensaba con extrañeza cómo Lucy podía sentirse tan ensalzada por las muestras de cortesía de la señora Ferrars.
como podían cegarla tanto sus intereses y vanidad como para hacerla creer que la atención que se le prestaba únicamente porque no era Elinor, era un cumplido dirigido a ella, o para permitirle sentirse animada por una preferencia que solo se le otorgaba por desconocimiento de su verdadera condición. Pero que así era no solo lo habían manifestado en ese momento los ojos de Lucy, sino que al día siguiente se hizo más claro aún. Obedeciendo a sus deseos, Lady Middleton la dejó en Berkeley Street con la esperanza de ver a Elinor a solas, para contarle lo feliz que era. La ocasión resultó ser propicia, porque muy luego después de su llegada un mensaje de la señora Palmer hizo salir a la señora Jennings. Mi querida amiga, exclamó Lucy en cuanto estuvieron solas, vengo a hablarle de cuán feliz soy. ¿Hay acaso algo más halagador que la forma en que ayer me trató la señora Ferrars? Qué extremadamente amable fue. Usted sabe cuánto temía yo la sola idea de verla. Pero apenas le fui presentada, su trato fue tan afable que casi parecía haberse prendado de mí. ¿Verdad que así fue? Usted lo vio todo. Y no la dejó totalmente sorprendida. En verdad fue muy cortés con usted. Cortés. Como puede haber visto solo cortesía. Yo vi mucho más. Una amabilidad dirigida a nadie más que a mí. Ningún orgullo, ninguna altanería, y lo mismo su cuñada. Toda dulzura y afabilidad. Elinor habría querido hablar de otra cosa, pero Lucy la seguía presionando para que reconociera que tenía motivos para sentirse tan feliz, y Elinor se vio obligada a continuar. Sin duda, si hubieran sabido de su compromiso, le dijo, nada podría ser más halagador que la forma en que la trataron. Pero no siendo ese el caso. Me imaginé que diría eso, replicó Lucy con prontitud. Pero ¿por qué razón la señora Ferrars iba a aparentar que yo le gustaba, si no era así? Y agradarle es todo para mí. No podrá privarme de mi satisfacción. Estoy segura de que todo terminará bien y que desaparecerán todos los obstáculos que yo preveía. La señora Ferrars es una mujer encantadora, al igual que su cuñada. Las dos son adorables. Me sorprende no haberle escuchado nunca decir cuán agradable es la señora Dashwood. Para esto Elinor no tenía alguna respuesta que dar, y no intentó ninguna. Está enferma, señorita Dashwood. Parece abatida, no habla. Con toda seguridad no se siente bien. Nunca mi salud fue mejor. Me alegra de todo corazón, pero en verdad no lo parecía. Lamentaría mucho que usted se enfermara. Usted que ha sido el mayor consuelo del mundo para mí. Solo Dios sabe qué habría sido de mí sin su amistad. Elinor intentó una respuesta cortés, aunque dudando mucho de su capacidad de lograrlo. Pero pareció satisfacer a Lucy, quien respondió de inmediato. En verdad estoy plenamente convencida de su afecto por mí, y junto al amor de Edward, es mi mayor consuelo. Pobre Edward. Pero ahora hay algo bueno. Podremos vemos, y muy a menudo, porque como Lady Middleton quedó encantada con la señora Dashwood, me parece que iremos bastante seguido a Harley Street, y Edward pasa la mitad del tiempo con su hermana. Además, Lady Middleton y la señora Ferrars se van a visitar ahora. Y la señora Ferrars y su cuñada fueron tan amables en decir más de una vez que siempre estarían encantadas de verme. Son tan encantadoras. Estoy segura de que si alguna vez le cuenta a su cuñada lo que pienso de ella, no podrá alabarla lo suficiente. Pero Elinor no quiso darle ninguna esperanza en cuanto a que le diría algo a su cuñada. Lucy prosiguió. Estoy segura de que me habría dado cuenta de inmediato si le hubiera desagradado a la señora Ferrars. Si únicamente me hubiera hecho una inclinación de cabeza muy formal, sin decir una
palabra, y después hubiera actuado como si yo no existiera, sin siquiera mirarme con alguna complacencia. Usted sabe a qué me refiero. Si me hubiera dado ese trato intimidante, habría renunciado a todo llena de desesperación. No lo habría soportado. Porque cuando a ella le disgusta algo, sé que lo demuestra con la mayor rudeza. Elinor no pudo dar ninguna respuesta a este educado triunfo. Se lo impidieron la puerta que se abría de par en par, el criado que anunciaba al señor Ferrars, y la inmediata entrada de Edward. Fue un momento muy incómodo, y así lo demostró el semblante de cada uno de ellos. Todos adquirieron un aire extremadamente necio, y Edward pareció no saber si abandonar de nuevo la habitación o seguir avanzando. La mismísima circunstancia, en su peor forma, que cada uno había deseado de manera tan ferviente evitar, se les había venido encima. No solo se encontraban los tres juntos, sino que además estaban juntos sin el paliativo que habría significado la presencia de cualquier otra persona. Las damas fueron las primeras en recuperar el dominio sobre sí mismas. No le correspondía a Lucy adelantarse con ninguna manifestación, y era necesario seguir manteniendo las apariencias de un secreto. Debió limitarse así a comunicar su ternura a través de la mirada, y tras un ligero saludo, no dijo más. Pero Elinor sí tenía algo más que hacer. Y estaba tan ansiosa, por él y por ella, de hacerlo bien, que tras un momento de reflexión se obligó a darle la bienvenida con un aire y modales casi desenvueltos y casi llanos. Y esforzándose y luchando consigo misma un poco más, incluso logró mejorarlos. No iba a permitir que la presencia de Lucy o la conciencia de alguna injusticia hacia ella le impidieran decir que estaba contenta de verlo y que había lamentado mucho no estar en casa cuando él había ido a Berkeley Street. Tampoco iba a dejarse arredrar por la observadora mirada de Lucy, que no tardó en sentir clavada en ella, privándolo de las atenciones que, en tanto amigo y casi pariente, se merecía. La actitud de Elinor tranquilizó a Edward, que encontró ánimo suficiente para sentarse. Pero su turbación todavía era mayor que la de las jóvenes en un grado explicable por las circunstancias, aunque no fuera corriente tratándose de su sexo, pues carecía de la frialdad de corazón de Lucy y de la tranquilidad de conciencia de Elinor. Lucy, luciendo un aire recatado y plácido, parecía decidida a no contribuir en nada a la comodidad de los otros y se mantuvo en completo silencio. Y casi todo lo que se dijo nació de Elinor, que debió ofrecer voluntariamente todas las informaciones sobre la salud de su madre, su venida a la ciudad, etc. Que Edward debió haber solicitado, y no solicitó. Sus afanes no terminaron ahí, pues poco después se sintió heroicamente dispuesta a tomar la decisión de dejar a Lucy y Edward solos, con la excusa de ir a buscar a Marianne. Y en verdad lo hizo, y con la mayor galanura, pues se detuvo varios minutos en el descansillo de la escalinata, con la más altiva entereza, antes de ir en busca de su hermana. Cuando lo hizo, sin embargo, debieron cesar los arrebatos de Edward, pues la alegría de Marianne la arrastró de inmediato al salón. Su placer al verlo fue como todas sus otras emociones, intensas en sí mismas e intensamente expresadas. Fue a su encuentro extendiéndole una mano, que él tomó, y saludándolo con voz donde era manifiesto un cariño de hermana. «Querido Edward», exclamó. «Este sí es un momento feliz. Casi podría compensar todo lo demás». Edward intentó responder a su amabilidad tal como se lo merecía, pero ante tal testigo no se atrevía a decir ni la mitad de lo que en verdad sentía. Volvieron a sentarse, y durante algunos momentos todos guardaron silencio. Marianne, entretanto, observaba con la más expresiva ternura unas veces a Edward, otras a Elinor,
lamentando únicamente que el placer de ambos se viera estorbado por la inoportuna presencia de Lucy. Edward fue el primero en hablar, y lo hizo para referirse al aspecto cambiado de Marianne y manifestar su temor de que Londres no le sentara bien. «Oh, no pienses en mí», replicó ella con animosa entereza, aunque se le llenaron los ojos de lágrimas al hablar, «no pienses en mi salud. Elinor está bien, como puedes ver. Eso debiera bastarnos a ti y a mí». Esta observación no iba a hacerles más fácil la situación a Edward y a Elinor, ni tampoco conquistaría la buena voluntad de Lucy, quien miró a Mariana con expresión nada benévola. «¿Te gusta Londres?», le dijo Edward, deseoso de decir cualquier cosa que permitiera cambiar de tema. «En absoluto. Esperaba encontrar grandes diversiones aquí, pero no he hallado ninguna. Verte, Edward, ha sido el único consuelo que me ha ofrecido. Y gracias a Dios. Tú no has cambiado». Hizo una pausa. Nadie dijo nada. «Creo», Elinor agregó Marianne después de un rato, «que debemos pedir a Edward que nos acompañe en nuestra vuelta a Barton. Estaremos partiendo en 1 o 2 semanas, me imagino. Y confío en que él no se negará a aceptar esta solicitud». El pobre Edward masculló algo, pero ¿qué fue? Nadie lo supo, ni siquiera él. Pero Marianne, que se dio cuenta de su agitación y que sin mayor esfuerzo era capaz de atribuirla a cualquier causa que le pareciera conveniente, se sintió completamente satisfecha y muy pronto comenzó a hablar de otra cosa. «¿Qué día pasamos ayer en Harley Street, Edward? Tan aburrido, tan espantosamente aburrido. Pero tengo mucho que contarte al respecto, que no puedo decir ahora». Y con tal admirable discreción, postergó para el momento en que pudieran hablar más en privado su declaración respecto a haber encontrado a sus mutuos parientes más insoportables que nunca, y el especial desagrado que le había producido la madre de él. «Pero, ¿por qué no estabas tú ahí, Edward? ¿Por qué no fuiste?» «Tenía otro compromiso». «¿Otro compromiso? ¿Y cómo, si te esperaban tus amigas?» «Quizá, señorita Marianne», exclamó Lucy, deseosa de vengarse de alguna manera de ella, «usted crea que los jóvenes nunca honran sus compromisos, grandes o pequeños, cuando no les interesa cumplirlos». Elinor se sintió muy enojada, pero Marianne pareció por completo insensible al sarcasmo de Lucy, pues le respondió con gran tranquilidad. «En realidad, no es así. Porque, hablando en serio, estoy segura de que solo su conciencia mantuvo a Edward alejado de Harley Street. Y en verdad creo que su conciencia es delicadísima, la más escrupulosa en el cumplimiento de todos sus compromisos, por insignificantes que sean y aunque vayan en contra de su interés o de su placer. Nadie teme más que el causar dolor o destrozar una expectativa, y es la persona más incapaz de egoísmo que yo conozca. Sí, Edward, es así y así lo diré. ¿Cómo? ¿Es que nunca vas a permitir que te alaben? Entonces no puedes ser mi amigo, pues quienes acepten mi amor y mi estima deben someterse a mis más abiertos elogios». El contenido de sus elogios en el caso actual, sin embargo, resultaba particularmente inadecuado a los sentimientos de 2/3 de su auditorio, y para Edward fue tan poco alentador que muy luego se levantó para marcharse. «¿Tan pronto te vas?», dijo Marianne. «Mi querido Edward, no puedes hacerlo». Y llevándolo ligeramente a un lado, le susurró su convencimiento de que Lucy no se quedaría mucho rato más. «Pero incluso te incentivo falló, porque persistió en irse. Y Lucy, que se habría quedado más tiempo que él aunque su visita hubiera durado 2 horas, poco después se fue también. ¿Que la traerá acá tan a menudo?», dijo Marianne en cuanto salió. «Como no se daba cuenta de que queríamos que se fuera. Qué fastidio para Edward». «¿Y por qué?».
Todas somos amigas de él, y es a Lucy a quien ha conocido por más tiempo. Es natural que desee verla tanto como a nosotras. Marianne la miró fijamente, y dijo: «Sabes, Elinor, este es el tipo de cosas que no soporto escuchar. Si lo dices nada más que para que alguien te contradiga, como imagino debe ser el caso, debieras recordar que yo sería la última persona del mundo en hacerlo. No puedo rebajarme a que me saquen con engaños declaraciones que en verdad nadie desea». Con esto abandonó la habitación, y Elinor no se atrevió a seguirla para decir algo más, pues atada como estaba por la promesa hecha a Lucy de guardar su secreto, no podía dar a Marianne ninguna información que pudiera convencerla. Y por dolorosas que fueran las consecuencias de permitirle seguir en el error, estaba obligada a aceptarlas. Todo lo que podía esperar era que Edward no la expusiera a menudo, y tampoco se expusiera él, al sinsabor de tener que escuchar las desacertadas muestras de afecto de Marianne, y tampoco a la reiteración de ningún otro aspecto de las penurias que habían acompañado su último encuentro. Y este último deseo, podía confiar plenamente en que se cumpliría. Capítulo 36. Pocos días después de esta reunión, los periódicos anunciaron al mundo que la esposa de Thomas Palmer, Esk, había dado a luz sin contratiempos a un hijo y heredero. Un párrafo muy interesante y satisfactorio, al menos para todos los conocidos cercanos que ya estaban enterados de la noticia. Este suceso, de gran importancia para la felicidad de la señora Jennings, produjo una alteración pasajera en la distribución de su tiempo y afectó en forma parecida los compromisos de sus jóvenes amigas. Pues, como deseaba estar lo más posible con Charlotte, iba a verla todas las mañanas apenas se vestía, y no volvía hasta el atardecer. Y las señoritas Dashwood, por pedido especial de los Middleton, pasaban todo el día en Conduit Street. Si hubiera sido por su propia comodidad, habrían preferido quedarse, al menos durante las mañanas, en la casa de la señora Jennings. Pero no era esto algo que se pudiera imponer en contra de los deseos de todo el mundo. Sus horas fueron traspasadas entonces a Lady Middleton y a las dos señoritas Steele, para quienes el valor de su compañía era tan escaso como grande era el afán con que aparentaban buscarla. Las Dashwood eran demasiado lúcidas para ser buena compañía para la primera. Y para las últimas eran motivo de envidia, pues las consideraban intrusas en sus territorios, partícipes de la amabilidad que ellas deseaban monopolizar. Aunque nada había más cortés que el trato de Lady Middleton hacia Elinor y Marianne, en realidad no le gustaban en absoluto. Como no la adulaban ni a ella ni a sus niños, no podía creer que fueran de buen natural. Y como eran aficionadas a la lectura, las imaginaba satíricas. Quizá no sabía exactamente qué era ser satírico, pero eso carecía de importancia. En el lenguaje común implicaba una censura, y la aplicaba sin mayor cuidado. Su presencia coartaba tanto a Lady Middleton como a Lucy. Restringían el ocio de una y la ocupación de la otra. Lady Middleton se sentía avergonzada frente a ellas por no hacer nada. Y Lucy temía que la despreciaran por ofrecer las lisonjas que en otros momentos se enorgullecía de idear y administrar. La señorita Steele era la menos afectada de las tres por la presencia de Elinor y Marianne, y solo dependía de estas que la aceptara por completo. Habría bastado con que una de las dos le hiciera un relato completo y detallado de todo lo ocurrido entre Marianne y el señor Willoughby, para que se hubiera sentido ampliamente recompensada por el sacrificio de cederles el mejor lugar junto a la chimenea después de la cena, gesto que la llegada de las jóvenes exigía. Pero esta oferta conciliatoria no le era otorgada, pues aunque a menudo lanzaba ante Elinor expresiones de piedad por su hermana, y más de una vez dejó caer frente a Marianne una reflexión sobre la inconstancia de los Gala.
no producía ningún efecto más allá de una mirada de indiferencia de la primera o de disgusto en la segunda. Con un esfuerzo menor aún, se habrían ganado su amistad. Si tan solo le hubieran hecho bromas a causa del reverendo Davis. Pero estaban tan poco dispuestas, igual que las demás, a complacerla, que si Sir John cenaba fuera de casa podía pasar el día completo sin escuchar ninguna otra chanza al respecto sino las que ella misma tenía la gentileza de dirigirse. Todos estos celos y sinsabores, sin embargo, pasaban tan totalmente inadvertidos para la señora Jennings, que creía que estar juntas era algo que encantaba a las muchachas. Y así, cada noche felicitaba a sus jóvenes amigas por haberse librado de la compañía de una anciana estúpida durante tanto rato. Algunas veces se les unía donde Sir John y otras en su propia casa. Pero donde quiera que fuese, siempre llegaba de excelente ánimo, llena de júbilo e importancia, atribuyendo el bienestar de Charlotte a los cuidados que ella le había prodigado y lista para darles un informe tan exacto y detallado de la situación de su hija, que solo la curiosidad de la señorita Steele podía desear. Había una cosa que la inquietaba, y sobre ella se quejaba a diario. El señor Palmer persistía en la opinión tan extendida entre su sexo, pero tan poco paternal, de que todos los recién nacidos eran iguales. Y aunque ella percibía con toda claridad en distintos momentos la más asombrosa semejanza entre este niño y cada uno de sus parientes por ambos lados, no había forma de convencer de ello a su padre, ni de hacerlo reconocer que no era exactamente como cualquier otra criatura de la misma edad. Ni siquiera se lo podía llevar a admitir la simple afirmación de que era el niño más hermoso del mundo. Llego ahora al relato de un infortunio que por esta época sobrevino a la señora de John Dashwood. Ocurrió que durante la primera visita que le hicieron sus dos cuñadas junto a la señora Jennings en Harley Street, otra de sus conocidas llegó inesperadamente, circunstancia que, en sí misma, aparentemente no podía causarle ningún mal. Pero mientras la gente se deje arrastrar por su imaginación para formarse juicios cerrados sobre nuestra conducta y la califique basándose en meras apariencias, nuestra felicidad estará siempre, en una cierta medida, a merced del azar. En esta ocasión, la dama que había llegado al último dejó que su fantasía excediera de tal manera la verdad y la probabilidad, que el solo escuchar el nombre de las señoritas Dashwood y entender que eran hermanas del señor Dashwood, la llevó a concluir de inmediato que se estaban alojando en Harley Street. Y esta mala interpretación produjo como resultado, 1 o 2 días después, tarjetas de invitación para ellas, al igual que para su hermano y cuñada, a una pequeña velada musical en su casa. La consecuencia de esto fue que la señora de John Dashwood debió someterse no solo a la enorme incomodidad de enviar su carruaje a buscar a las señoritas Dashwood, sino que, peor aún, debió soportar todo el desagrado de parecer hacerles alguna atención. ¿Quién podría asegurarle que no iban a esperar salir con ella una segunda vez? Es verdad que siempre tendría en sus manos el poder para frustrar sus expectativas. Pero ello no era suficiente, porque cuando las personas se empeñan en una forma de conducta que saben equivocada, se sienten agraviadas cuando se espera algo mejor de ellas. Marianne, entretanto, se vio llevada de manera tan paulatina a aceptar salir todos los días, que había llegado a serle indiferente ir a algún lugar o no hacerlo. Se preparaba callada y mecánicamente para cada uno de los compromisos vespertinos, aunque sin esperar de ellos diversión alguna, y muy a menudo sin saber hasta el último momento a dónde la llevarían. Se había vuelto tan indiferente a su vestimenta y apariencia, que en todo el tiempo que dedicaba a su arreglo no les prestaba ni la mitad de la atención que recibían de la señorita Steele en los primeros 5 minutos que estaban juntas, después de estar lista.
Nada escapaba a su minuciosa observación y amplia curiosidad. Veía todo y preguntaba todo. No quedaba tranquila hasta saber el precio de cada parte del vestido de Marianne. Podría haber calculado cuántos trajes tenía mejor que la misma Marianne. Y no perdía las esperanzas de descubrir antes de que se dejaran de ver, cuánto gastaba semanalmente en lavado y de cuánto disponía al año para sus gastos personales. Más aún, la impertinencia de este tipo de escrutinio se veía coronada por lo general con un cumplido que, aunque pretendía ir de añadidura al resto de los halagos, era recibido por Marianne como la mayor impertinencia de todas. Pues, tras ser sometida a un examen que cubría el valor y hechura de su vestido, el color de sus zapatos y su peinado, estaba casi segura de escuchar que, a fe suya se veía de lo más elegante, y apostaría que iba a hacer muchísimas conquistas. Con estas animosas palabras fue despedida Marianne en la actual ocasión mientras se dirigía al carruaje de su hermano, el cual estaban listas para abordar 5 minutos después de tenerlo ante su puerta, puntualidad no muy grata a su cuñada, que las había precedido a la casa de su amiga y esperaba allí alguna demora de parte de las jóvenes que pudiera incomodarla a ella o a su cochero. Los acontecimientos de esa noche no tuvieron nada de extraordinario. La reunión, como todas las veladas musicales, incluía a una buena cantidad de personas que encontraba real placer en el espectáculo, y muchas más que no obtenían ninguno. Y, como siempre, los ejecutantes eran, en su propia opinión y en la de sus amigos íntimos, los mejores concertistas privados de Inglaterra. Como Elinor no tenía talentos musicales, ni pretendía tenerlos, sin grandes escrúpulos desviaba la mirada del gran piano cada vez que deseaba hacerlo, y sin que ni la presencia de un arpa y un violoncelo se le impidieran, contemplaba a su gusto cualquier otro objeto de la estancia. En una de estas miradas errabundas, vio en el grupo de jóvenes al mismísimo de quien habían escuchado toda una conferencia sobre estuches de mondadientes en Grace. Poco después lo vio mirándola a ella, y hablándole a su hermano con toda familiaridad. Y acababa de decidir que averiguaría su nombre con este último, cuando ambos se le acercaron y el señor Dashwood se lo presentó como el señor Robert Ferrars. Se dirigió a ella con desenvuelta cortesía y torció su cabeza en una inclinación que le hizo ver tan claramente como lo habrían hecho las palabras, que era exactamente el fanfarrón que le había descrito Lucy. Habría sido una suerte para ella si su afecto por Edward dependiera menos de sus propios méritos que del mérito de sus parientes más cercanos. Pues en tales circunstancias la inclinación de cabeza de su hermano le habría dado el toque final a lo que el mal humor de su madre y hermana habrían comenzado. Pero mientras reflexionaba con extrañeza sobre la diferencia entre los dos jóvenes, no le ocurrió que la vacuidad y presunción de uno le quitara toda benevolencia de juicio hacia la modestia y valía del otro. Por supuesto que eran diferentes, le explicó Robert al describirse a sí mismo en el transcurso del cuarto de hora de conversación que mantuvieron. Refiriéndose a su hermano, lamentó la extremada gaucherie que, en su verdadera opinión, le impedía alternar en la buena sociedad, atribuyéndola imparcial y generosamente mucho menos a una falencia innata que a la desgracia de haber sido educado por un preceptor particular. Mientras que en su caso, aunque probablemente sin ninguna superioridad natural o material en especial, por la sencilla razón de haber gozado de las ventajas de la educación privada, estaba tan bien equipado como el que más para incursionar en el mundo. A fe mía, añadió, creo que de eso se trata todo, y así se lo digo a menudo a mi madre cuando se lamenta por ello. Mi querida señora, le digo siempre, no debe seguir preocupándose. El daño ya es irreparable, y ha sido por completo obra suya.
porque se dejó persuadir por mi tío, Sir Robert, en contra de su propio juicio, de colocar a Edward en manos de un preceptor particular en el momento más crítico de su vida. Titán. Solo lo hubiera enviado a Westminster como lo hizo conmigo, en vez de enviarlo al establecimiento del señor Pratt, todo esto se habría evitado. Así es como siempre considero todo este asunto, y mi madre está completamente convencida de su error. Elinor no contradijo su opinión, puesto que, más allá de lo que creyera sobre las ventajas de la educación privada, no podía mirar con ningún tipo de beneplácito la estada de Edward en la familia del señor Pratt. Creo que ustedes viven en Devonshire, fue su siguiente observación, en una casita de campo cerca de Dawlish. Elinor lo corrigió en cuanto a la ubicación, y a él pareció sorprender que alguien pudiera vivir en Devonshire sin vivir cerca de Dawlish. Le otorgó, sin embargo, su más entusiasta aprobación al tipo de casa de que se trataba. Por mi parte dijo, me fascinan las casas de campo. Tienen siempre tanta comodidad, tanta elegancia. Y, lo prometo, si tuviera algún dinero de sobra, compraría un pequeño terreno y me construiría una, cerca de Londres, a donde pudiera ir en cualquier momento, reunir a unos pocos amigos en torno mío y ser feliz. A todo el que piensa edificar algo, le aconsejo que construya una pequeña casa de campo. Unami. Go, Lord Cortland. Se me acercó hace algunos días con el propósito de solicitar mi consejo, y me presentó 3 proyectos de Bonomi. Yo debía elegir el mejor de ellos. Mi querido Cortland, le dije de inmediato, arrojando los 3 al fuego, no aceptes ninguno de ellos, y de todas maneras constrúyete una casita de campo. Y creo que con eso se dijo todo. Algunos piensan que allí no habría comodidades, no habría holgura, pero están totalmente equivocados. El mes pasado estuve donde mi amigo Elliot, cerca de Dartford. Lady Elliot deseaba ofrecer un baile. Pero, ¿cómo hacerlo? Me dijo. Mi querido Ferrars, por favor dígame cómo organizarlo. No hay ni una sola pieza en esta casita donde quepan 10 parejas, y donde puede servirse la cena. Yo advertí de inmediato que no habría ninguna dificultad para ello, así que le dije. Mi querida Lady Elliot, no se preocupe. En el comedor caben 18 parejas con toda facilidad. Se pueden colocar mesas para naipes en la salita. Puede abrirse la biblioteca para servir té y otros refrescos. Y haga servir la cena en el salón. A Lady Elliot le encantó la idea. Medimos el comedor y vimos que daba cabida justo a 18 parejas, y todo se dispuso precisamente Joseph Bonomi, 1739 a 1808, arquitecto, miembro de la Royal Academy. Según mi plan. De hecho, entonces, puede ver que basta saber arreglárselas para disfrutar de las mismas comodidades en una casita de campo o en la mansión más amplia. Elinor concordó con todo ello, porque no creía que él mereciera el cumplido de una oposición racional. Como John Dashwood disfrutaba tan poco con la música como la mayor de sus hermanas, también había dejado a su mente en libertad de divagar. Y fue así que esa noche se le ocurrió una idea que, al volver a casa, sometió a la aprobación de su esposa. La reflexión sobre el error de la señora Tennyson, al suponer que sus hermanas estaban hospedadas con ellos, le había sugerido lo apropiado que sería tenerlas realmente como huéspedes mientras los compromisos de la señora Jennings la mantenían alejada del hogar. El gasto sería insignificante, y no mucho más los inconvenientes. Y era, en suma, una atención que la delicadeza de su conciencia le señalaba como requisito para liberarse por completo de la promesa hecha a su padre. Fanny se sobresaltó ante esta propuesta.
No veo cómo podría hacerse, dijo, sin ofender a Lady Middleton, puesto que pasan todos los días con ella. De no ser así, me complacería mucho hacerlo. Sabes bien que siempre estoy dispuesta a brindarles todas las atenciones que me son posibles, y así lo demuestra el hecho de haberlas llevado conmigo esta noche. Pero son invitadas de Lady Middleton. ¿Cómo puedo pedirles que la dejen? Su esposo, aunque con gran humildad, no veía que sus objeciones fueran convincentes. Ya ha pasado una semana de esta forma en Conduit Street, y a Lady Middleton no le disgustaría que ellas les dieran la misma cantidad de días a parientes tan cercanos. Fanny hizo una breve pausa y luego, con renovado vigor, dijo: Amor mío, se lo pediría de todo corazón, si estuviera en mi poder hacerlo. Pero acababa de decidir para mí misma pedir a las señoritas Steele que pasaran unos pocos días conmigo. Son unas jovencitas muy educadas y buenas. Y pienso que les debemos esta atención, considerando lo bien que se portó su tío con Edward. Verás que podemos invitar a tus hermanas algún otro año. Pero puede que las señoritas Steele ya no vuelvan a venir a la ciudad. Estoy segura de que te gustarán. De hecho, ya sabes que si te gustan, y mucho, y lo mismo a mi madre. Y a Harry le gustan tanto. El señor Dashwood se convenció. Entendió la necesidad de invitar a las señoritas Steele de inmediato, mientras la decisión de invitar a sus hermanas algún otro año tranquilizaba su conciencia. Al mismo tiempo, sin embargo, tenía la sagaz sospecha de que otro año haría innecesaria la invitación, ya que traería a Elinor a la ciudad como esposa del coronel Brandon, y a Marianne como huésped de ellos. Fanny, regocijándose por su escapada y orgullosa del rápido ingenio que se la había facilitado, le escribió a Lucy la mañana siguiente, solicitándole su compañía y la de su hermana durante algunos días en Harley Street, apenas Lady Middleton pudiera prescindir de ellas. Ello fue suficiente para hacer a Lucy verdadera y razonablemente feliz. La señora Dashwood parecía estar personalmente disponiendo las cosas en su favor, alimentando sus esperanzas, favoreciendo sus intenciones. Una oportunidad tal de estar con Edward y su familia era, por sobre todas las cosas, de la mayor importancia para sus intereses. Y la invitación, lo más grato que podía haber para sus sentimientos. Era una oportunidad frente a la cual todo agradecimiento parecía pobre, e insuficiente la velocidad con que se la aprovechara. Y respecto de la visita a Lady Middleton, que hasta ese momento no había tenido límites precisos, repentinamente se descubrió que siempre había estado pensada para terminar en 2 días más. Cuando a los 10 minutos de haberla recibido le mostraron a Elinor la nota, debió compartir por primera vez parte de las expectativas de Lucy. Tal muestra de desacostumbrada gentileza, dispensada a tan poco tiempo de conocerse, parecía anunciar que la buena voluntad hacia Lucy se originaba en algo más que una mera inquina hacia ella, y que el tiempo y la cercanía podrían llegar a secundar a Lucy en todos sus deseos. Sus adulaciones ya habían subyugado el orgullo de Lady Middleton y encontrado el camino hacia el frío corazón de la señora de John Dashwood. Y tales resultados ampliaban las probabilidades de otros mayores aún. Las señoritas Steele se trasladaron a Harley Street, y todo cuanto llegaba a Elinor sobre su influencia allí la hacía estar más a la expectativa del acontecimiento. Sir John, que las visitó más de una vez, trajo noticias asombrosas para todos sobre el favor en que se las tenía. La señora Dashwood jamás en toda su vida había encontrado a ninguna joven tan agradable como a ellas. Le había regalado a cada una un acerico, hecho por algún emigrado. Llamaba a Lucy por su nombre de pila, y no sabía si alguna vez iba a poder separarse de ellas.
Capítulo 37. La señora Palmer se encontraba también al término de una quincena, que su madre sintió que ya no era necesario destinarle todo su tiempo a ella. Y contentándose con visitarla una o dos veces al día, dio fin a esta etapa para volver a su propio hogar y a sus propias costumbres, encontrando a las señoritas Dashwood muy dispuestas a retomar la parte que habían desempeñado en ellas. Al tercer o cuarto día tras haberse reinstalado en Berkeley Street, la señora Jennings, recién de vuelta de su visita cotidiana a la señora Palmer, entró con un aire de tan apremiante importancia en la sala donde Elinor se encontraba a solas, que ésta se preparó para escuchar algo prodigioso. Y tras haberle dado solo el tiempo necesario para formarse tal idea, comenzó de inmediato a fundamentarla diciendo: «Cielos. Mi querida señorita Dashwood. ¿Supo la noticia? No, señora. ¿De qué se trata? Algo tan extraño. Pero ya le contaré todo». Cuando llegué donde el señor Palmer, encontré a Charlotte armando todo un alboroto en torno al niño. Estaba segura de que estaba muy enfermo. Lloraba y estaba molesto, y estaba todo cubierto de granitos. Lo examiné entonces de cerca, y, cielos, querida, le dije, no es nada, solo un sarpullido, y la niñera dijo lo mismo. Pero Charlotte no, ella no estaba satisfecha, así que enviaron por el señor Donovan. Y por suerte acababa de llegar de Harley Street, así que fue de inmediato, y apenas vio al niño dijo lo mismo que nosotras, que no era nada sino un sarpullido, y ahí Charlotte se quedó tranquila. Y entonces, justo cuando se iba, me vino a la cabeza, y no sé cómo se me fue a ocurrir pensar en eso, pero se me vino a la cabeza preguntarle si había alguna noticia. Y entonces él puso esa sonrisita afectada y tonta, y fingió todo un aire de gravedad, como si supiera esto y lo otro, hasta que al fin susurró. Por temor a que algún informe desagradable llegara a las jóvenes bajo su cuidado sobre la indisposición de su cuñada, creo aconsejable decir que, en mi opinión, no hay motivo de alarma. Confío en que la señora Dashwood se recupere perfectamente. ¿Cómo? Está enferma Fanny. Es lo mismo que yo le dije, querida. Cielos. Le dije. Está enferma la señora Dashwood. Y allí salió todo a la luz. Y en pocas palabras, según lo que me pude dar cuenta, parece ser esto. El señor Edward Ferrars, el mismísimo joven con quien yo solía hacerle a usted bromas, aunque, como han resultado las cosas, ahora estoy terriblemente contenta de que en verdad no hubiera nada de eso. El señor Edward Ferrars, al parecer, ha estado comprometido desde hace más de un año con mi prima Lucy. Ahí tiene, querida. Y sin que nadie supiera ni una palabra del asunto, salvo Nancy. Lo habría creído posible. No es en absoluto extraño que se gusten, pero que las cosas avanzaran tanto entre ellos, y sin que nadie lo sospechara. Eso sí que es extraño. Nunca llegué a verlos juntos, o con toda seguridad lo habría descubierto de inmediato. Bueno, y entonces mantuvieron todo esto muy en secreto por temor a la señora Ferrars, y ni ella ni el hermano de usted ni su cuñada sospecharon nada de todo el asunto. Hasta que esta misma mañana, la pobre Nancy, que, como usted sabe, es una criatura muy bien intencionada, pero nada en el terreno de las conspiraciones, lo soltó todo. Cielos. Pensó para sí, le tienen tanto cariño a Lucy, que seguro no se opondrán a ello. Y así, vino y se fue donde su cuñada, señorita Dashwood, que estaba sola bordando su tapiz, sin imaginar lo que se le venía encima. Porque acababa de decirle a su hermano, apenas hacía 5 minutos, que pensaba armarle a Edward un casamiento con la hija de algún lord, no me acuerdo cuál. Así que ya puede imaginar el golpe que fue para su vanidad y orgullo.
Enseguida le dio un ataque de histeria, les gritos que hasta llegaron a oídos de su hermano, que se encontraba en su propio gabinete abajo, pensando en escribir una carta a su mayordomo en el campo. Entonces voló escaleras arriba y allí ocurrió una escena terrible, porque para entonces se les había unido Lucy, sin soñar siquiera lo que estaba pasando. Pobre criatura. La compadezco. Y créame, pienso que se comportaron muy duros con ella. Su cuñada la reprendió hecha una furia, hasta hacerla desmayarse. Nancy, por su parte, cayó de rodillas y lloró amargamente. Y su hermano se paseaba por la habitación diciendo que no sabía qué hacer. La señora Dashwood dijo que las jóvenes no podrían quedarse ni un minuto más en la casa, y su hermano también tuvo que arrodillarse para convencerla de que las dejara al menos hasta que hubiesen empacado sus ropas. Y entonces ella tuvo otro ataque de histeria, y él estaba tan asustado que mandó a buscar al señor Donovan, y el señor Donovan encontró la casa toda conmocionada. El carruaje estaba listo en la puerta para llevarse a mis pobres primas, y justo estaban subiéndose cuando él salió. La pobre Lucy, me contó, estaba en tan malas condiciones que apenas podía caminar. Y Nancy estaba casi igual de mal. Déjeme decirle que no tengo paciencia con su cuñada. Y espero con todo el corazón que se casen, a pesar de su oposición. Dios. ¿Cómo se va a poner el pobre señor Edward cuando lo sepa? Que hayan maltratado así a su amada. Porque dicen que la quiere enormemente, con todas sus fuerzas. No me extrañaría que sintiera la mayor de las pasiones. Y el señor Donovan piensa lo mismo. Conversamos mucho con él sobre esto. Y lo mejor de todo es que él volvió a Harley Street, para estar a mano cuando se lo dijeran a la señora Ferrars, porque enviaron por ella apenas mis primas dejaron la casa y su cuñada estaba segura de que también ella se iba a poner histérica. Y bien puede ponerse, por lo que a mí me importa. No le tengo compasión a ninguno de ellos. Nunca he conocido a gente que haga tanto alboroto por asuntos de dinero y de grandeza. No hay ningún motivo en el mundo por el que el señor Edward y Lucy no deban casarse. Estoy segura de que la señora Ferrars puede permitirse velar muy bien por su hijo. Y aunque Lucy personalmente casi no tiene nada, sabe mejor que nadie cómo sacar el mayor provecho de cualquier cosa. Y yo diría que si la señora Ferrars le asignara aunque fueran 500 libras anuales, podría hacerlas lucir lo mismo que otra persona haría con 800. Cielos. Qué cómodos podrían vivir en una casita como la de ustedes, o un poco más grande, con 2 doncellas y 2 criados. Y creo que yo podría ayudarlos en lo de las doncellas, porque la mía, Betty, tiene una hermana desocupada que les vendría perfectamente. La señora Jennings finalizó su discurso, y como Elinor tuvo tiempo suficiente para ordenar sus pensamientos, pudo responder y hacer los comentarios que se suponía debía despertar en ella el tema en cuestión. Contenta de saber que no era sospechosa de tener ningún interés particular en él y que la señora Jennings, como últimamente varias veces le había parecido ser el caso, ya no se la imaginaba encariñada con Edward. Y feliz sobre todo porque no estuviera ahí Marianne, se sintió muy capaz de hablar del asunto sin turbarse y dar una opinión imparcial, según creía, sobre la conducta de cada uno de los interesados. No sabía Elinor muy bien cuáles eran en verdad sus propias expectativas al respecto, aunque se esforzó seriamente en alejar de ella la idea de que pudiera terminar de otra forma que con el matrimonio de Edward y Lucy. Sí estaba ansiosa de saber lo que diría y haría la señora Ferrars, aunque no cabían muchas dudas en cuanto a su naturaleza, y más ansiosa aún de saber cómo se comportaría Edward. Sentía bastante compasión por él, por Lucy, muy poca.
e incluso le costó algo de trabajo procurar ese poco. Por el resto, ninguna. Como la señora Jennings no cambiaba de tema, muy pronto Elinor advirtió que sería necesario preparar a Marianne para discutirlo. Sin pérdida de tiempo había que desengañarla, ponerla al tanto de la verdad y conseguir que escuchara los comentarios de los demás sin revelar ninguna inquietud por su hermana, y tampoco ningún resentimiento hacia Edward. Penosa era la tarea que debía cumplir Elinor. Iba a tener que destruir lo que en verdad creía ser.